C3 amarillo, bien discreto. Un gran periodista deportivo, Juan Pablo Saracho. Juan, mi querido, ¿cómo va? Saludos, COVID, acá de todo. ¿Cómo estás, Chiche? Feliz de estar con este auto. Por lo menos nadie va a dar la vuelta acá en la calle a mirarnos. Porque no, con el color bien discreto, todo tranquilo. Un paseo bastante discreto. Bueno, qué loco este tema del COVID, hablando de eso. ¿Cómo cambió todo lo que es el deporte en sí? Algunos que ya están disponibles y otros que lastimosamente todavía en este 2020 parece que no lo van a ver, Juanpi. No, totalmente. Aparte, ahora estamos en la época de eliminatorias. Cierto. Y todo el lío que se armó con el tema del COVID. Sí. Porque algunos equipos no le dejaron salir a sus jugadores. China, por ejemplo, Salomón Rondón no pudo salir de Venezuela. Cierto. En el caso de Estados Unidos también no dejaron salir. Le liquidó. Pero algunos sí, otros no. Cada equipo es medio que nosotros queremos que te quedes. Mientras que en otro lado, por ejemplo, los jugadores paraguayos, el caso del Cacu Romero Gamarra, de Gastón Jiménez, ellos tranquilos, le dejaron ir. Le liberaron, o sea, dependiendo otra vez de cada club y dependiendo del jugador, raro. Claro, y lo mismo también, imagínate, un día antes del partido de Paraguay, Santiago Arzamendia, fijado como titular, ya estaba todo. Ya estaba para entrar a la cancha. Ya le tenía puesta ahí en el lateral izquierdo y da positivo. Qué loco, Dios mío. Y qué responsabilidad otra vez para todos los clubes, las selecciones, digo, tener que cuidarle a sus jugadores, pues si uno te da positivo, el riesgo, el temor del resto, ¿verdad? Claro, aparte el miedo que qué va a pasar, porque si te da COVID positivo no podés viajar. Claro. Te tenés que quedar en cuarentena 15 días, después tenés que volver. No sabes cuál es el protocolo en cada país para si das positivo, si das el famoso el test serológico en sangre, el test del PCR. Y entonces ese miedo es el que hay ahora en el tema del fútbol. No se sabe bien, honestamente. No sabes si das positivo, si vas a poder viajar, si vas a poder volver. Todo eso genera una incertidumbre tremenda y hace también que los clubes digan, che, ¿qué pasa? ¿Por qué le tengo que ceder si al final no sé si van a volver en 15 días, en un mes, si puede jugar? Cierto. Y es una pelea constante. La FIFA les dijo, si no le dan a sus jugadores, les multamos, les podemos sancionar. En ese caso es donde obviamente cambia la situación y hace medio que les obligan a cederles. Claro, ahora este tema de las eliminatorias en plena etapa de pandemia, que es muy loco por el ritmo de los jugadores. Hay algunos equipos que todavía no están jugando, algunos que están en distintas asociaciones de fútbol que todavía no permitieron el fútbol paraguay y se ve beneficiado con eso. Es como que una etapa ya se quemó en Paraguay, volvió. ¿Vos le ves en algún momento cercano, Juan Pide, que se pueda habilitar para la gente para que pueda asistir? Porque es muy loco ver un partido con un estadio vacío. Lo que vivimos acá en las eliminatorias de Paraguay, nomás luego en el Defensores. No tiene sentido. El hecho de jugar sin público, obviamente es necesario. Es necesario por el tema del contagio, de todo. Pero el fútbol sin público no existe. No tiene propósito sin tener a la gente en la cancha. Claro. Los propios jugadores, por ejemplo, dicen que el fútbol parece un amistoso de pretemporada. Y eso que están jugando Olimpia Cerro, un clásico. Estaban jugando a estadio vacío en la Nueva Olla. El último clásico, 40.000 personas y ahora se escuchan entre ellos. Nosotros a veces, al ver afuera, medio que nos confunde porque escuchamos lo que ponen los sonidistas, los grandes valores ahora de la... Pero en radio y en tele están haciendo eso, tipo ponen un sonido ambiente. Claro, ponen sonido ambiente y aparte tienen que acertar cuando chuta la pelota. Tienen que, después cuando abuchea si pierde la pelota, aplaude si recupera. Tienen que tener ahí una mano tremenda para poder acertar y todo eso lleva a que medio que nosotros nos sintamos tanto el hecho que no haya el público, pero vos, si dejas solamente el audio ambiente de la cancha, ahí te das cuenta realmente cómo se está viviendo ahora. Pero yo creo que sí se va a habilitar, porque en el mundo se está habilitando para el público, siempre de manera progresiva. Primero se habilita un porcentaje de la cantidad de público por estadio. Entonces se decía, por ejemplo, el 10% de la capacidad del estadio. Ponenle, Defensores del Chaco, 30.000 personas, pueden entrar 3.000. Divididas, todas separadas. Ya es algo. Claro, creo que la APF decía entre 10 a 20% ahora mismo. Entonces, ojalá. Se está viendo, en Europa ya están volviendo las ligas, siempre en ese sentido, nunca estadio lleno, siempre dividido, siempre o a la 30% de capacidad iban a fijar para la Champions League, por ejemplo. Mira. Entonces, así de a poco va a ir volviendo y cuando ya vaya bajando un poco, se encuentre la vacuna, todo eso, ahí sí ya se va a volver al 100%, pero siempre a medias. Juanpi, aprovechando que tenemos llegada a nivel Latinoamérica con el canal, con las redes y demás,
¿Cómo ves a las selecciones regionalmente hablando en estas eliminatorias? Si tenés que hacer un podio de clasificados, por ejemplo, haciendo futurología ya, ¿a quiénes le ven el Mundial de Qatar? Al que siempre hay que ponerle nomás ya el asterisco y ponerle seguras a Brasil. Brasil cantado está. Brasil cantado. Aparte, no es el mismo Brasil que de repente tenía muchos problemas internos, que no encontraba cómo jugar. Tiene a un técnico Chité que le encontró la vuelta. Se están conociendo mejor. Los jugadores lo tienen a Neymar, Coutinho, Firmino, a Everton, que se destacó mucho en este caso. Creo que ellos están fijos, campeones de Copa América. Está muy consolidado ahí. Claro, están yendo muy bien. Entonces, ellos para mí están seguros. Después, segundo puesto, ya acá no es tanto de puestos de cómo saldrán, sino de cómo están para clasificar. Ajá. Segundo, ya un poco más, ahí ya están un poco más apretados todos. O sea, hay varios que pueden ocupar esa plaza. Claro, que para mí son dos, que son los dos más fuertes ahora mismo. Y podría agregarse un tercero, Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Argentina en el caso que si le tenés al mejor jugador del mundo, siempre vas a ser candidato a estar. Sí. No hay forma que no estés teniendo la Lionel Messi. Sí. A pesar que tienen un técnico con poca experiencia como Lionel Scaloni, el partido pasado con Ecuador, vos tenías que ver lo que eran las redes en Argentina. Yo no podía ver porque estaba haciendo el programa, ajá, pero después termina el partido, reviso al terminar el programa, reviso las redes. ¿Qué hice viendo este partido? Decían los argentinos contra Ecuador. Perdí 90 minutos de mi vida, no puede ser. Y la preocupación es esa, porque puede tener muchos jugadores buenos. Tenés al Papu Gómez, que no jugó de titular el partido con Ecuador. Lo tenés a Lucas Ocampo, Lautaro Martínez, tenés a Leandro Paredes. Tenés a una defensa que se está formando, ahí es la parte más débil. Sí. Y que al otro lado lo tenés junto a Argentina, por lo menos como candidato, siempre Uruguay. Uruguay es una selección que tiene el proceso más largo de la historia de la selección. Sí. El técnico que más dirigió una selección en la historia, que es el maestro Tavares, desde el 2007. Hija de mil, desde el 2007. 2007 Tavares en la selección desde el 2007. Mamá querida, Dios mío, que muchos años. Entonces, y vos no te das cuenta, vos pensás, el maestro Tavares ya es parte del fondo de lo que es Uruguay. Claro. Siempre está ahí. Sí. Pero aparte, ¿cuántos mundiales? ¿Cuántas eliminatorias? Claro, 3 mundiales. Ya esta es su cuarta eliminatoria en este ciclo. Dirigió el Mundial del 90 también en el maestro. Entonces tiene una historia interminable. Tiene 73 años, ya está bastante mayor. Sí. Pero lo que tiene Uruguay tiene su base, que son los jugadores de siempre. Ahora no está Muslera por la lesión muy fea que sufrió en el fútbol turco. Lo tenés a Diego Godín, lo tenés a Lucho Suárez y Edinson Cavani. Con esa base llegás a Qatar. Y teniendo a esos 4 o 5 jugadores, ya está todo. Candidato. Ya le tenés como candidato, no podés, es un candidato a pelearlas todas. Y sumarle a eso que la selección uruguaya está teniendo un recambio. Está teniendo un recambio en diferentes posiciones. En el mediocampo cada vez tiene mejores jugadores. Lo tenés. Antes tenías al Ruso Pérez, a Egidio Arevalo Ríos, que te rompían todo lo que había. Sí, ese mediocampo de terror tenían los jugadores para enfrentar ese mediocampo. Ahora le tenés a jugadores, Federico Valverde, que está en el Real Madrid, Rodrigo Bentancur, los titulares en el partido que jugó contra Chile. 22 y 23 años. Después lo tenés a Naitán Nández también, que juega en esa posición, tiene 24. Entonces tenés una selección que tiene muchísimos jugadores que son de gran nivel, que son muy jóvenes. Sí. Y aparte tenés, incluso en la delantera de a poco van encontrando jugadores nuevos. El caso de Gómez, que convirtió el gol para ganar contra Chile. Lo tenés a Darwin Núñez, jugador del Benfica. Sí. Entonces van teniendo. Lo tenés, imagínate, uno de los que suma mucha experiencia es José María Jiménez, central de Uruguay. Sí. Él tiene casi 60 partidos, pero tiene 25 años nomás. O sea, ahora tiene todavía larga data. Tiene larga, entonces Uruguay está ahí. Después viene Colombia. Colombia tiene... Mira, un poco a Colombia está ahí en tu... Colombia un poco más abajo. Ajá. Para mí está para clasificar porque ahora le ve a James Rodríguez que la está rompiendo en el Everton. Nadie le daba ni 5 a James yendo a Inglaterra, pero ¿qué pasa? Se quedó perdido, el Real Madrid no lo aprovechaba. Ahora, en los últimos partidos, figura en el equipo Ancelotti. Tenía una delantera con Zapata, lo gran delantero del Atalanta. Tenés en el caso de Luis Muriel, lo tenés a Falcao siempre ahí. Entonces Colombia tiene un equipo y aparte tiene la base de tener a Peckerman. Sí. También tiene eso. Otro que tiene gran experiencia. Y ahí, esos 4 yo creo que están... Colombia puede pelear un poco más abajo. Los 3 primeros yo creo que es casi seguro.
Y después se viene la pelea Repechaje. que se van a destripar todo para llegar. Le tenés primero, entre todos esos, le tenés a Perú, que tiene también Ricardo Qué Gareca. velocidad, Un equipo que se mantiene bien, tiene un gran nivel, juegan a todo lo que da, tienen una capacidad de manejo. Le falta un delantero centro para reemplazar a un Paolo Guerrero, que es muy difícil que llegue a Qatar. Sí. Pero en este partido con Paraguay, a pesar de jugar mal, sacaron un empate. Eso no hacían antes. Después le tenés a la selección chilena, Sí. que tiene su misma base de siempre, Alexis, Vidal. Lo tenés, ahora no jugó Gary Medel, Aranguis, por ejemplo. Pero tiene algunas bajas en defensa, tiene algún, no sé, no es el mismo equipo que antes. Entonces tiene eso para todavía prenderse. Después lo tenés, obviamente, está la selección paraguaya. Estamos en un proceso. Tenemos que entrar, sí o sí. Tenemos que hacer el proceso, el desarrollo. Pero ¿y qué tal le ves a la selección ahora con esta etapa? O sea, lo que estamos viendo en las eliminatorias para muchos es una primera etapa que están viviendo en su vida futbolística. Claro. Y esta vez, por ejemplo, la selección paraguaya está en una renovación total. Es difícil ese proceso. Es muy difícil. Y es muy difícil porque, primero de todo, tenés que superar lo que fue esa derrota con Venezuela. Sí. Que son derrotas traumáticas. Que pagamos caro ese tipo de derrotas. No. Yo ojalá el tema contra Perú no sea algo que después sea esa pérdida de 2 puntos que lamentamos, ¿verdad? Claro. Y también es la mentalidad de superar esa... Porque el perder puntos como se perdió en este partido no te puede afectar en el siguiente combo. No puedes pensar, mira, perdimos esto, no. Claro. Tenés que superar, y eso es lo que de repente cuesta con una generación más joven, que no te pesen esos momentos de tener esa capacidad de superar los problemas, de seguir adelante. Sí. Eso es algo que tiene que ver, y lo demostraron contra Perú. Perdiendo el partido remontaron. Cierto. Ahí eso es algo positivo, el propio Berizzo lo destacó. Sí. Y lo que yo veo, me parece interesante lo que hace Berizzo, porque trabaja un proceso. Que funciona o no otra cosa, porque a veces el fútbol no es 2 más 2 es 4 en ese sentido, que vos haces todo bien y te sale todo bien. No sé, a veces vos podés tener todo el proceso bien hecho y las cosas no funcionan. Es Parte del fútbol. O sea, si fuera tan predecible, no Claro, sería... no, hubiese sido fácil. Claro, sería un problema de matemática, no sería... El deporte no tendría el interés. Pero Berizzo tiene un proceso muy interesante que realiza. Trata de trabajar un equipo, tiene un estilo de juego, está trayendo a muchos jugadores jóvenes, está buscando opciones, incluso el caso de los naturalizados como Cubas, como Gastón Jiménez. Está dándole un toque diferente al equipo. En los últimos partidos tiene la pelota Paraguay, no está teniendo el mismo estilo que teníamos antes, eso sí. Un estilo más directo, más rápido. Creo que eso todavía es lo que le queda pendiente a la selección. Veremos si es que puede hacerlo Berizzo. Yo veo por lo menos bien hasta ahora el proceso. Podemos llegar hasta en Qatar. Podemos llegar, yo creo que tranquilamente. Vamos, Imagínate que con todo el problema que tuvimos la última vez, que salió Ramón Díaz, Sí. chiquearse, estuvimos a un partido de clasificar. Sí, es cierto. Bueno, ojalá que pueda estar Paraguay. Por y está favor. bueno poder hablar contigo, Juanpi, sobre este tema del fútbol, que es algo tan apasionante para toda la región. Sí. Ahora, algo que también está impregnado en tu pasión a la hora de informar de manera deportiva tiene que ver con el automovilismo y algo demasiado importante que genera un documental que fue emitido aquí en nuestro país, que la gente también ya lo puede disfrutar, que es Chaco. Dios mío, si hay algo apasionante en este país, el Rally del Chaco. El Rally Juanpi. del Chaco es único. Es único el Rally del Chaco y es único en el mundo. Sí, es cierto. Porque nosotros, viendo lo que era, se nos ocurrió hacer, queremos hacer a través del canal, a través de un documental Ajá. de deportes. Porque Sí. nosotros en la parte deportiva nos interesaba, siempre veíamos documentales de ESPN con nuestros compañeros. Siempre decíamos, queremos hacer un documental acá, queremos impulsar que se haga también. Y no queríamos hacer de fútbol porque siempre es problema el tema de los derechos, es muy difícil poder usar. Entonces, ¿qué deporte le apasiona a la gente acá? Primero, el segundo deporte que más gente mueve en Paraguay es el automovilismo. Totalmente. A nivel por lo menos de deporte profesional. Sí, y de fanatismo también. Y La de gente fanatismo. muy fanática Es muy del fanática, automovilismo. pero más que fanática del automovilismo, es fanática del Rally del Chaco. El Rally del Chaco, hay gente que no ve una carrera en todo el año, pero todos los años hace la peregrinación hasta Mariscal Estigarribia. Sí o sí se van, Sí, y entonces cierto. nosotros dijimos, hagamos un documental del Rally del Chaco.
Y viendo entre preguntar la cantidad de historias que tenés. Porque si vos te pones a pensar, ¿qué evento deportivo en Paraguay tiene 50 años de historia? Ninguno. Cierto. Solamente podés el torneo local, que cada torneo cambia, pero un evento que se hace todos los años, que tiene popularidad hasta ahora, que es constante y que tiene algo especial, es el Rally del Chaco. Sí, y entonces no solamente es el automovilismo, sino el Rally del Chaco en sí, lo que tiene es de especial, que es de diferente. Y en este caso tenés, como tiene 50 años y es tan particular el Rally del Chaco, es único en el mundo. Por la forma de correr. Es uno de los más difíciles, Juanpi, ¿verdad? Sí, es difícil porque ahora, por ejemplo, vos, obviamente está mucho más moderno ya el Rally del Chaco. No es el mismo que antes, que corrían 150 kilómetros en una especial. Ahora son especiales de 30, 40 kilómetros, pero corres en el talco del Chaco, que el auto se hunde, corres con 45 grados de temperatura afuera, dentro del auto sube a 60, 70, te cocinás. Nos contaba, por ejemplo, Ale Galanti, que no importa lo que hagas, vos podés tener agua dentro del auto, podés tener el agua fría, sí. Se calienta. Enseguida se calienta, te tiene que venir alguien con agua al terminar, te tiene que bañar en agua al terminar la etapa para enfriarte. Tenés que tener una mentalidad muy fuerte. Y lo que también tiene especial el Rally del Chaco, que esto sí es único en el mundo, es que seguramente uno de los rallies que más conexión tiene con dónde se corre. Porque es una cuestión histórica. El Rally del Chaco se corrió siempre, ahora cambió por la cuestión del clima, es muy difícil por la sequía, en la fecha de la batalla de Buquerón. Claro, es es una conmemoración a los héroes de la guerra del Chaco, a los soldados a quienes dieron su vida por pelear en el Chaco, y eso no tiene ningún rally en el mundo. Esa conexión con dónde se corre. Y aparte un sentido de identidad también por la época, sí, ¿verdad? Por la época, y hay que tomar en cuenta, como nosotros conocemos ya el rally de lo que son los 90, los 2000, con las transmisiones. Somos los millennials. Claro. Tenemos todas esas transmisiones en vivo, era en su momento. ¿Te acordás? Era el helicóptero, el Halcón 9, que seguía, la frase coche a la vista. Sí. Se impregnó, y la gente que iba hasta la zona de remanso para poder esperar con bandera, carteles, ¿no? O sea, es muy loco de lo que se vio. Claro, y más todavía tomando en cuenta, en el 70, cuando se van al primer rally, se van a la zona, no se conocía el Chaco. El Chaco era casi una zona que nunca se había recorrido. Estaban los indígenas siempre, los nativos que estaban en la zona, las colonias menonitas que se encontraban ahí. Sí. Y después hasta Benjamín Acebal no había, desde el puente, toda la zona de la Traschaco, ya llegando hasta cuando tenían que cruzar en balsa, no había puente, todo era tierra y ya no había camino. Eran los caminos de la guerra del Chaco que ellos encontraron en el medio del monte. Ellos decían, veían un mapa, acá hay una picada de la guerra. Seguían, buscaban, encontraban todos árboles, limpiaban y enganchaban y ahí recuperaban. Se iban a recorrer y encontraban los pertrechos de la guerra, encontraban las trincheras, las balas, vehículos, como si fuera que la guerra terminó ayer. Territorio que nunca se habían conocido, y eso hizo que se conozca el Chaco, que la competencia sea una aventura y que tenga ese condimento tan particular, porque ahora, a pesar de que es moderno, tenés la transmisión, los autos de última generación, sí. Eso también llevó a que el fanatismo por el automovilismo sea tan grande en Paraguay. El Rally del Chaco es la base del automovilismo paraguayo ahora mismo. Y es generacional porque desde los padres que disfrutaban del rally, ahora lo siguen disfrutando los hijos, y va así de generación en generación. Ahora con Chaco, ustedes lograban tener imágenes exclusivas, lograban tener testimonios increíbles, o sea, y fue un documental que lo habrás sentido vos, Juanpi, como que el país estaba esperando. Hubo una previa brutal hasta que se empezó a emitir, y cada capítulo fue apasionante. Y para nosotros, primero de todo, agradecer el hecho que acá es muy difícil hacer proyectos largos. Vos conocés que estás en tele hace tanto tiempo, poder hacer un proyecto que todavía no sale, porque un documental tenés que hacer el trabajo, tenés que revisar, tenés que ver. Y en este caso, imagínate que nosotros en Chaco estuvimos un año trabajando en el documental. Wow, la primera entrevista hicimos en agosto, y esto después de
meses entre investigación, buscar en el Archivo Nacional los diarios de la época. Mamá querida. Teníamos más de 2000 fotos de diarios. Después hicimos 25 entrevistas con pilotos ganadores. Creo que de las 47 ediciones, si mal no recuerdo, creo que casi 40 ganadores en total. Hija de... Tenía, o entre 38 a 40, porque varios ganaron en repetidas ocasiones. Y ese proceso, aparte a nosotros nos íbamos dando cuenta. Mientras íbamos haciendo las entrevistas, lo que era un documental, que íbamos a hacer un documental de un episodio, terminaron siendo 8 horas. No terminaba. ¿Y cómo haces? Claro, ¿cómo haces? Pues, lindo laburo de edición ahora sí. Y no sabes, aparte era, ¿cómo? Porque la idea, uno va viendo las entrevistas, tiene una idea de qué quiere hacer. Pero al ir llevando adelante y después vos, ¿te parece siempre está buena la entrevista? Vos recuperás, después transcribís, lees y ves, bueno, esta parte queda bien acá, esto queda bien acá. Y después ya llega al punto que no puedo quitar. ¿Qué puedo quitar de esto que está tan interesante? Sí. Porque tenés historias de las historias especialmente son muy particulares. Los primeros corredores, lo curioso que era la carrera. Claro. Una carrera muy rara. Después los más modernos ya son como la carrera, la pasión, como era cada minuto a minuto peleaban. Va cambiando el relato. Sí. Y encontrar eso era un trabajo realmente difícil. Elegir, y casi con dolor tenía que sacar en una parte y decía, esto tiene que estar, Ay, Dios no sé mío, qué vamos a hacer. ha sido. Y eso que son 8 horas, imagínate, ponerle 7 horas y minutos. Pero imagínate lo que es el trabajo, que 7 horas es lo resumido. La cantidad de cosas, y eso que hablamos nosotros, por una cuestión ya de tiempo, por una cuestión que ya no podíamos más enfocarnos en otras cosas, hablamos prácticamente solo con los ganadores. Claro, los ganadores que hicieron la historia dentro del Traschaco. Hicieron el Traschaco. No hablamos de todos los otros que fueron corriendo año tras año, los autos chicos, los F2, los que corrieron, cada año tenían que correr en un Fusca. Sí, claro que cierto. correr en los comienzos, bueno, ganó un Fusca incluso. Sí, sí, sí. En el caso de Planás y Rizzo, pero después en los 90 corrían con Fusca todavía. Sí. Pero yo vi los capítulos y poder ver a esas leyendas, porque son verdaderas leyendas del automovilismo, realmente es brutal, es demasiado importante. Para mí fue un lograzo para la historia del automovilismo tener un material que hoy está disponible. Y eso también creo que en general nos falta acá en Paraguay una idea de la importancia del archivo histórico, Sí. de los testimonios de las personas que vivieron las cosas. Nosotros casi como que, especialmente la historia moderna, Sí, porque sí, sí. como que dejamos de lado, pensamos que después nomás vamos a ver, pero ahora es el momento de sacar estos testimonios de estas personas, del Negro Rizzo, de Gerardo Planás, del Fernando Humot, de todos aquellos corredores que estuvieron en esa época. En ese caso podemos decir que son realmente históricos, son de Tati Galanti, por Sí, ejemplo. sí, Imagínate sí. todos esos que ganaron, de Edgar Molas también, todos que pudieron ganar rallies, que vivieron esa época y que solamente ellos te pueden contar lo que es. Nosotros en general en el deporte no tenemos esa cultura todavía de consumo de constante de documentales, de producción. No. Y espero que esto haya sido como un primer paso a que sea algo que se haga normalmente y que se busque tener una memoria histórica. Y ese primer paso que ustedes dieron, yo creo que van a tener que continuar, porque ahora dentro de la historia del automovilismo, dejando de lado el rally, aparece una figura paraguaya sumamente joven que está dando que hablar en todo el mundo en la F4 y que es una promesa que termina siendo un presente pero demasiado prometedor para lo que se viene con respecto a Joshua, gran piloto nacional. ¿Cómo vos, por ejemplo, ves esta situación de Joshua Juanpi, siendo una persona que está muy de cerca con las informaciones que se dan con él? Porque es paraguayo, pero tiene bandera alemana. Uno mira y no entiende qué es lo que está pasando. Hay que explicar porque se da no saber interpretar bien, porque es confuso. Sí. Es confuso a veces la Si la situación gente de no Joshua. entiende, No entiende. ¿qué es lo que representa Paraguay o no representa Paraguay? Claro. En el caso de Joshua, el gran problema de la competencia del automovilismo es el precio. En todas las categorías, en el rally y más todavía en las categorías de fórmula. Ah. Y acá en Paraguay que no existe ninguna categoría más allá del karting. Está Ah. el karting y ahí del karting se pasa al rally por la cuestión de popularidad acá. Ajá. Entonces, si vos querés correr fórmula, tenés que ir afuera. Y afuera el costo es mucho más alto. Imagínate la FIA, para limitar los costos en la F4,
su idea es hacer un límite, decir que el auto cueste $100.000. Hasta $100.000. Hasta $100.000 de costo en inversión para tratar de impulsar a que los corredores que capaz no tengan tantos recursos puedan llegar. Sí. El caso de Joshua, el problema es económico. Él tiene que recaudar mucho más de $100.000 cada año para poder correr en la F4, que es la menor de las categorías. O sea, en si camino. vos querés llegar a una Fórmula 1, sí o sí F4 es tu primer paso. Casi seguro, entre F4 y F3. Ajá. Entonces F4, cuando tenés 16, 17, tienen los corredores que están ahí en la categoría. Sí. Ahora Joshua va a cumplir, tiene 16, va a cumplir 17. Y va a pasar ya el siguiente año, tiene que pasar a la Fórmula 3 para dar el siguiente paso. No puede seguir en Fórmula 4. Su idea es continuar. ¿Y cuál es el problema ahora mismo? Sí. Joshua, acá en Paraguay, obviamente, imagínate que te venga un chico que te dice, quiero correr Fórmula 1. Y acá nadie corrió ni Fórmula 4. Uno de los que recuerdo, Candia, creo que fue el más. Dani que Candia llegó a Indy Lights, si mal no recuerdo, que está como uno de los que lleva adelante a Joshua, como su padrino a nivel de manejo, sería, que le enseña. Y el caso de Joshua, vos acá las marcas dicen, pero ¿cómo voy a apoyar a alguien si no sé ni dónde llega, no sabes qué es la F4, nunca llegó un paraguayo ahí, es una categoría más o menos nueva? Y eso obviamente te lleva a pensar, bueno, ¿de dónde consigo la plata? Lo que tiene Joshua, que tiene también la nacionalidad alemana, él es paraguayo, él siempre dice, yo soy paraguayo, yo quiero correr nació acá y siente el Paraguay, él tiene la bandera paraguaya en su casco. El tema es que el Touring y Automóvil Club alemán, la ADAC, organiza la F4 alemana, porque son regionales la F4. Tenés F4 italiana, alemana, tenés también en Dubái, tenés varias, tenés unas 10 por lo menos F4. Y en la F4 alemana, la ADAC es la que organiza la carrera y ellos hacen apoyo a los pilotos locales. Entonces, Joshua, para poder tener el apoyo de la ADAC, ¿cuál es la condición? Correr bajo la bandera alemana. Entonces, ahí es donde empieza la confusión. Ahí empieza la confusión. Es una cuestión necesaria para que él pueda correr. ¿Y cuál es? Ahí, imagínate vos, tenés el sueño de llegar a Fórmula 1. Sí. Te ofrecen correr con la bandera alemana y vos decís que sí. Claro. Pero nunca niega vos. Él tiene el logo de país de Paraguay, está en el auto. Como dije antes, tiene el globo, tiene la bandera en su casco. Siempre menciona Paraguay. Tiene la bandera paraguaya. No se siempre puede que negar. termina la carrera aparece una bandera. En el podio, bandera paraguaya, eso es verdad. Y entonces pero en la placa sale bandera alemana. Y claro, para entender nomás también que la situación no es fácil para él. Claro, no, obviamente, porque le limita el dinero. Le limita el dinero y si no tenés dinero no llegás. Es así, es una realidad. Y el año que viene es donde realmente habrá que ver si es que la popularidad que está teniendo Joshua ahora, porque de nuestra parte estamos transmitiendo las carreras. Sí. En otro canal, el C9N, están haciendo un mini documental también de él. Mira. Esperemos que esto lleve a que tenga más apoyo acá a nivel local. Y que más chicos se puedan animar también a entrar en el automovilismo como un deporte ya más pro. Claro, y que sea más allá de lo que es el rally. Sí. Que el automovilismo, porque el automovilismo tenés tantas categorías. Acá mismo tenés lo que es motocross, tenés cross country, tenés enduro, lo que son las carreras tipo Dakar también. Sí. Tenés tantas categorías, tenés las categorías de fórmula, de pista. Acá no existe prácticamente la categoría de pista, que es todo un mundo de competencias. Y acá no tenemos. Y aprovechando este momento, ya que estamos hablando, Juanvi, el tema del autódromo nuestro, ¿sigue estando ahí? ¿Se muda? Y está complicado, está difícil, porque el tema es los vecinos. El problema es que ahora mismo en el Rubén Dumont, el ex Araquiri, es que está en una zona ya muy... Antes, obviamente, esa zona de Capiatá, cuando empezó el autódromo en el 70, no había nada. Sí. Era una zona despoblada. Ahora es una urbanización tremenda ahí. Y el problema es que el polvo es el mayor problema ahora mismo en el Rubén Dumont. Se levanta en la última carrera ahora, por este año, se va a correr una vez más el Super Prime en el Rubén Dumont y después van a ver para correr en otro lado. Porque ahora mismo el polvo genera demasiada molestia a los vecinos. Y también, obviamente, el ruido. Claro. Y eso, el polvo se levanta y hasta ahora no están encontrando una forma. Antes regaban la pista cada vez que pasaban o cada tantas pasadas para evitar que se levante. Sí. Pero parece que no están encontrando la forma de evitar que la sequía obviamente también afecta mucho.
y causa muchas molestias en los vecinos. Ya están teniendo problemas con la municipalidad. Ya, Se estaba entiendo. viendo para vender el autódromo, el predio, predio, porque tiene un valor muy importante Claro. por el lugar donde está. Pero imagínate si se hace de pista, por ejemplo, solamente de pista. Es que va a estar buenísimo. va a estar muy bueno. Sería interesante que se hagan diferentes, que se impulse también la pista, que vaya más allá de solamente el rally, porque el rally, nosotros vemos el parque automotor paraguayo es el que más tiene inversión en Sudamérica. Increíble los autos que corren en Paraguay en rally, ¿cierto? Así vos mirás el rally mundial y Paraguay tiene así todos los autos. Acá no hay World Rally Car porque está prohibido que corran los World Rally Car acá en Paraguay por una cuestión de costo. Ajá. Se prohibió por reglamento, porque solamente podían pagar 1 o 2 y ahí ya no era competitivo. Claro. Entonces ahora corren acá los R5 y vos ves R5 de primer nivel, todos los Polo, los Skoda, ahora el propio desarrollo acá de Toyota, el Etios, que fue local, un que gran ganó un mérito. rally del Chaco. Ganó un Rally del Chaco, se hizo acá, que nadie hace eso. Sí, Nadie se toma el tiempo en desarrollar un auto por su cuenta, ya compran uno de fábrica. Sí, cierto. Y en Paraguay es tan importante la carrera para ciertas marcas que tienen esa posibilidad. Y acá la inversión es tremenda, tenés todos esos autos, tenés los Ford también que van llegando. Y no hay ningún lugar en Sudamérica que invierta tanto en su parque automotor. Por algo Paraguay es campeón de Codasur hace más de 7, 8 años consecutivos con Gustavo Saba, Qué grande. Ale, Diego Domínguez. Vamos. Es tremendo lo del automovilismo paraguayo y esperemos que eso se traslade más allá de la pista, que se traslade a la pista, mejor dicho, más allá de solamente el rally. Mira, Juanpi, yo te quiero agradecer por la buena onda, por toda la información. Yo fue así una base de datos nueva, actualicé en mi cerebro todo lo que tiene que ver con esta información deportiva, automovilística, que es demasiado importante, y también de lo que tiene que ver con el fútbol, ¿verdad? En esta época donde todos vivimos y respiramos las eliminatorias. Y decirte gracias por animarte a sumarte a este paseo. Cuando empezaste a manejar, ¿con qué arrancaste a manejar? ¿Qué tal sos manejando? Porque una cosa es hablar de deporte y otra cosa es estar manejando vehículos. Yo soy fanático de los autos, pero al manejar me gusta manejar. Pero yo no soy de usar muchos autos. Eso sí, empecé con un Chevrolet, con un Corsa. Empecé con un Corsita, después tuve un Kia Rio y ahora tengo una Ford, una camionetita. Pero soy enfermo de mirar autos. No sé, ¿viste? Medio raro. Ese que pasa las audiciones nunca. Sí, yo por eso con este Corvette estilo tiburón, fanatismo total. Tengo en mi casa, ¿viste los modelos, los autos, las maquetas escala, la escala de los diecast que le llaman, los Burao? Tengo un Corvette del 57, por ejemplo. Qué para darte. Entonces yo soy fanático de los autos, pero igual que el fútbol. Yo soy periodista deportivo, pero no puedo patear a la pelota. Entonces, en el automovilismo medio que uso para ir y venir nomás. Hasta ahí nomás me llega. Sos un capo, Juanpi. Agradecerte por estar con nosotros. Espero que te haya gustado el paseo. Gracias por todos los datos que nos diste. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos con todas las transmisiones que vas a estar teniendo. No, gracias a ustedes por dar esta vuelta, de poder estar en este auto. Que para mí es realmente estar feliz, poder estar dentro de un Corvette, de poder disfrutar a pesar de estar en la ciudad, de poder sentir ese motor que tiene. Y contento de que me hayan tenido y poder hablar un poco de todo lo que se dio a nivel de fútbol, a nivel de automovilismo. Y como siempre, estamos disponibles para cualquier charla que tenemos al respecto. El saludo, COVID. Saludo, COVID. Juanpi Saracho con nosotros compartiendo en Chiche Vintage Cars en este Chevrolet Corvette.